del servicio de hematología y exalumna de la cátedra, nos va a hablar de linfomas, síndromes linfoproliferativos. ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, la clase que me toca a mí dar es una clase bastante amplia, ¿sí? Por suerte no incluye tratamiento, porque si no, terminamos más. Y es de síndromes linfoproliferativos, linfoma Hodgkin y no Hodgkin. No ¿sí? pasaron nada. ¿Se escucha? Perdón, estoy con el micrófono abierto. Ah. Bueno, a grandes rasgos, seguramente que esto ya lo vieron, ¿sí? Y si están cursando patología, no sé si ya lo están viendo, las neoplasias hematológicas se dividen en dos grandes grupos. Las que son de origen mieloide y las que las células neoplásicas es de origen linfoide. Dentro de las neoplasias mieloides tienen la leucemia mieloblástica aguda y todos los mieloproliferativos crónicos, mielodisplásicos, que ya no sé si ya lo vieron en otras clases o lo están por ver. Y dentro de lo que son las neoplasias linfoides tenemos lo que es la patología aguda, ¿sí? Donde la célula comprometida es una célula inmadura y es la leucemia linfoblástica aguda, que eso no compete a esta clase. Y después todo lo que es neoplasia de célula linfoide madura, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora, que es el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin. Y las gamopatías monoclonales, que si bien están dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin, porque la célula comprometida es un plasmocito, la ponemos aquí en un grupo aparte y va a estar dada en una clase aparte, ¿sí? Porque tiene características diferentes. Entonces nosotros nos vamos a abocar a linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin, ¿sí? Y como ven, dentro de las neoplasias hematológicas, la más frecuente por lejos, como ven, es el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Y le siguen en frecuencia el mieloma múltiple, la mielodisplasia, la leucemia mieloide aguda y el linfoma Hodgkin. Y en menor frecuencia el resto. Pero vean cómo es la neoplasia hematológica más frecuente. Por eso es muy importante que la conozcan bien y la tengan en cuenta, hagan después la especialidad que hagan, ¿sí? Dentro de los linfomas, como para dividirlo en dos grandes grupos, tenemos el linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente, el 85%, y le sigue en mucho menor frecuencia el linfoma Hodgkin, ¿sí? Dentro del linfoma no Hodgkin los dividimos en lo que son linfomas de no Hodgkin de tipo B, donde el linfocito afectado es el linfocito B, que es el 80%, y el linfoma no Hodgkin de tipo T, que es el 20%. Estos porcentajes son de Occidente, porque en Oriente es bastante más frecuente lo que son los linfomas T, ¿sí? Y con respecto al linfoma Hodgkin, vemos que después vamos a ver cómo se clasifican, pero el 95% corresponde al linfoma de Hodgkin clásico y solo un 5% al no clásico, ¿sí? Esto como para dividirlo en grandes grupos. Después tenemos lo que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, no sé si han escuchado hablar, ¿sí? Pero bueno, es una clasificación que se viene haciendo ya desde el año 2001 y se han hecho diferentes actualizaciones, tanto en el 2006, en el 2008 y la última en el 2017, ¿sí? Lo que hace esta clasificación es que se juntan patólogos, genetistas, médicos hematólogos, biólogos moleculares, ¿sí? Y clasifican las neoplasias hematológicas tomando en cuenta las características morfológicas a nivel de la anatomía patológica, inmunofenotípicas, genéticas, clínicas, incorporan la nueva información que surge de las investigaciones, ¿sí? Y vuelven a clasificar cuando se juntan, y de golpe aparecen nuevas entidades que antes no existían, o reclasifican alguna entidad que antes estaba en un grupo, la ponen en otro grupo, ¿sí? La última clasificación es del 2017, ¿sí? No se asusten porque las próximas filminas es una lista de linfomas, son como, no sé, 8 filminas, pero para que ustedes sepan la cantidad de linfomas no Hodgkin que hay, ¿sí? Y yo le puse en negritas los que vemos más frecuentemente nosotros en la práctica clínica para que sepan, ¿sí? Entonces, empezamos con los que son linfomas de células B, ¿sí? Dentro de, digamos, de lo que nosotros vemos más frecuentemente en la práctica clínica, tenemos a la leucemia linfocítica crónica B, que creo que les dieron la clase del LC hoy, ¿puede ser? Está clasificada dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin, si bien se llama leucemia, el nombre leucemia es porque tiene más expresión en sangre periférica y no tanto expresión como linfoma, si bien también tiene ganglios, ¿sí? Pero lo que predomina es la expresión leucémica, ¿sí?
Después les marqué el linfoma en la zona marginal, que es algo que vemos frecuentemente, en la leucemia de células peludas o vellosas, o tricoleucemia, que también se llama leucemia, porque tiene más expresión en sangre periférica con compromiso de médula y no tanto ganglio, ¿sí? Pero es un linfoma. Después el linfoma linfoplasmocítico, las neoplasias de células plasmáticas, como ven acá, también el mieloma múltiple lo pone dentro de lo que es el linfoma no-Hodgkin, porque la célula comprometida es un plasmocito, ¿sí? O sea, está dentro de la clasificación de la OMS, está dentro del linfoma no-Hodgkin. Después lo van a ver en una clase aparte, ¿sí? El linfoma B de la zona marginal extranodal asociado mucosa, más conocido como MALT, el linfoma folicular, el linfoma de células del manto, el linfoma de células grandes venosas, el linfoma primario mediastinal, el Burkitt. Yo les marqué en negritas los que más vemos, pero ven que hay muchos más, ¿sí? Y esto estamos hablando de los que son linfomas B, ¿sí? El linfoma B de alto grado con este rearreglo mix BCL2 y OBCL6, linfoma B de alto grado NOS, y después tenemos todo un listado similar de linfomas T, que si bien el linfoma T es menos frecuente, vemos también, ¿sí? Y dentro de este listado los que más vemos son la leucemia linfoma T del adulto, el linfoma extranodal NK tipo nasal, la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, el linfoma T periférico NOS, el linfoma angioinmunoblástico de células T, el linfoma de células grandes anaplásico, ALK positivo y ALK negativo, ¿sí? A ver, toda esta lista no se la tienen que saber, ¿sí? Les puse para que sepan la cantidad de linfomas no Hodgkin que hay, ¿sí? Tanto B como T, y les marqué en negritas los que nosotros más vemos, ¿sí? Bueno, yo les hice un caso clínico para ir viendo durante la clase, como para que vean, un caso clínico real, para que vean más o menos cómo nos manejamos para diagnosticar un linfoma, ¿sí? Cuáles son todos los pasos que vamos siguiendo. Este es un caso real de un paciente de 40 años de edad que concurrió a la consulta por presentar un cuadro de un mes de evolución de síndrome ácido sensitivo, decía que tenía mucha acidez, dolor abdominal, y refería que se había palpado en el abdomen una masa, ¿sí? Esta es la manifestación que presentó este paciente. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas con las cuales se puede presentar un paciente con linfoma? Lo más frecuente es que se presente con una adenopatía periférica, ¿sí? En el 70% de los casos, los pacientes con linfoma consultan por un ganglio periférico, ¿sí? Esa es la presentación clínica más habitual. Acuérdense que tenemos ganglios en el Una mediastino. pregunta. Estamos hablando tanto de Hodgkin como no Hodgkin. Estamos hablando de los dos linfomas, ¿sí? Esto Perfecto. es general para Hodgkin y para no Hodgkin. Okay. Después yo les voy a hablar de 3 tipos de linfoma no Hodgkin y de linfoma Hodgkin, las características, pero esto va para todos los linfomas, ¿sí? Es la presentación clínica más frecuente, es la linfadenopatía periférica, para todos, ¿sí? La masa mediastinal, ¿sí? Como les decía, en mediastino hay ganglios, ¿sí? Y cuando crecen a un tamaño voluminoso, que es más de 10 centímetros, es lo que llamamos masa mediastinal. En el 20% de los casos esto puede ocurrir, es bastante frecuente en el linfoma Hodgkin esto, ¿sí? Ya después lo vamos a ver, y esto puede producir síndrome de vena cava superior. En este caso, el paciente no va a consultar, no va a quedar en consultorio, sino que probablemente este paciente vaya a una guardia para el síndrome de vena cava superior, ¿sí? Va a tener ingurgitación yugular, edema en esclavina, dificultad para respirar, circulación colateral, es un cuadro, es una urgencia, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que es otra forma de presentación que no es infrecuente, ¿sí? También hay ganglios en retroperitoneo, o sea que si son chiquitos no van a producir síntomas, pero si crecen a un tamaño voluminoso pueden producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión abdominal, un síndrome compresivo por esa masa, que es lo que ocurre en el caso del paciente que les presente consulto por dolor abdominal y con una sensación de acidez, síndrome de ácido sensitivo. En el caso de que hubiera esplenomegalia, que es otro órgano que puede estar comprometido por el linfoma, depende del tamaño del vaso. Si es pequeño no va a producir síntomas, pero si es un vaso grande de más de 160, 170 milímetros, puede producir saciedad precoz, hipereptenismo, que es la disminución de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas por aumento del vaso por secuestro, ¿sí? De esas células. Puede haber hepatomegalia. Otra manifestación pueden ser citopenia, ¿sí? Que haya tricitopenia por compromiso de la médula ósea, que a uno le deriven al paciente porque tiene tricitopenia por laboratorio, y eso es expresión de infiltración de la médula ósea por un linfoma. Esto es más frecuente en un
mucho más rápido, generalmente uno los diagnostica antes de que lleguen a la médula ósea. Tenemos los linfomas de bajo grado, como crecen más despacio, es más frecuente que cuando se diagnostican se hayan comprometido la médula ósea, ¿sí? Después están los síntomas B, que ya los deben haber escuchado, que son la fiebre, la sudoración nocturna, que no es transpiración, es una sudoración profusa que moja la ropa, las sábanas, y el paciente tiene que cambiar, ¿sí? No es solamente una transpiración porque tenía calor. Y la pérdida de peso, que es más frecuente en los linfomas de alto grado, que es una pérdida de más de 10 kilos en menos de 6 meses. Después síntomas constitucionales como astenia, dinamia, malestar general. El prurito, esto es bastante característico, por eso les puse entre paréntesis, el linfoma Hodgkin, ¿sí? Y después tenemos hasta un tercio de los pacientes que pueden tener compromiso extranodal al momento del diagnóstico. Extranodal es extraganglionar, ¿sí? Y un 50% durante la evolución, en el caso de que evolucionen mal, ¿no? Si responde bien uno, no esperar esto, ¿sí? Los sitios más frecuentemente comprometidos de extranodal es el tubo digestivo y la piel, ¿sí? Cuando hay compromiso del tubo digestivo, se puede producir un cuadro de oclusión intestinal, perforación, hemorragia, o síndrome de mala absorción. No es raro que un paciente concurra a la guardia con dolor abdominal, tenga una perforación, vaya a quirófano, lo operen, le resisten un segmento de intestino y que después la anatomía patológica venga que es un linfoma, ¿sí? Eso nos ha pasado muchas veces, ¿sí? Entonces esa es otra manifestación clínica, ¿sí? Después, como una masa testicular, hay una entidad que es el linfoma primario de testículo, o sea que también puede ser una forma de presentación. El paciente puede tener derrame pleural, pericárdico, una nefropatía obstructiva por compresión de una masa a nivel renal, lo mismo a nivel de la médula espinal, un síndrome de compresión medular, neuropatía periférica, hipercalcemia. Los fenómenos autoinmunes son más asociados a los linfomas de bajo grado, pero puede haber anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmune asociado a un linfoma, más los de bajo grado. Síndromes paraneoplásicos y un síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Que como ustedes saben, es cuando la célula tumoral se rompe, todo el contenido es liberado a la circulación y se produce aumento del ácido úrico, del potasio, del fósforo y disminución del calcio. Este síndrome de lisis tumoral puede ser de laboratorio cuando detectamos estos parámetros alterados, o puede ser clínico cuando hay manifestaciones clínicas como cambio en el electrocardiograma, convulsiones, insuficiencia renal, ¿sí? Y el síndrome de lisis tumoral puede ser espontáneo o secundario al tratamiento. Muchas veces es secundario al tratamiento. Una vez que uno empieza el tratamiento quimioterápico, las células se destruyen y se produce el síndrome de lisis tumoral, pero hay algunos linfomas, los que son de muy alto grado, como el linfoma de Burkitt, que lo producen de manera espontánea, ¿sí? Entonces es otra manera de presentación. Como ven, o sea, el abanico de presentación es muy amplio. Si bien lo más frecuente, acuérdense, el 70% es un ganglio, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de todo esto de la lista. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Primero, obviamente, sabemos que la mayoría de las veces el diagnóstico uno ya lo hace con la anamnesis, ¿sí? Interrogamos bien viene el paciente con la consulta, interrogamos bien al paciente, bueno, vemos la edad, más que nada porque hay linfomas que sean a cierta edad, a qué se dedica, enfermedades previas, qué medicamentos toma, si hizo viajes, si estuvo en contacto con enfermos. El tiempo de evolución no es lo mismo un paciente que nos dice que tiene un ganglio, que lo tiene hace un año, que le creció, pero después dejó de crecer, que una persona que dice que hace un mes de ser un ganglio y que le creció progresivamente a un tamaño de más o menos 10 centímetros. Son dos situaciones distintas, ¿sí? Después preguntarle si le salieron en otros lados y si tiene algún síntoma acompañante, más que nada haciendo hincapié, si pensamos en un linfoma, en los síntomas de nuestro paciente. Usaba marihuana nada más, no tomaba ninguna medicación, no tenía enfermedades, no había realizado viajes, no había estado en contacto con animales, no tenía síntomas B, y el cuadro al refiere fue de comienzo bastante agudo en el último mes, antes de lo cual el referido estaba totalmente perfecto. Entonces ya uno ahí ya se imagina que si hace un mes estaba lo más bien, y esto es bastante agudo, tiene una masa en el abdomen que se palpó, uno piensa que es algo que creció rápido y que es bastante agresivo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver al examen físico? Más que nada les hablo de lo dirigido al linfoma. Vamos obviamente a palparle los ganglios, todos los sitios ganglionares, cervicales, supraclavicular, axilar. Vemos los sitios comprometidos, las características del ganglio.
palpamos el abdomen, por esto que les dije, hay ganglios retroperitoneales, y estos ganglios pueden crecer, formar conglomerados, uno puede palpar una masa abdominal, puede palpar hepato, esplenomegalia. Si bien en el mediastino no podemos palparlo, si no podemos revisarlo, podemos ver signos indirectos de compromiso mediastinal, como es esto que les decía, síndrome de vena cava superior, ¿sí? Edema en esclavina, ingurgitación yugular, circulación colateral, ¿sí? Entonces, fijarse bien todas estas cosas. Después, con respecto a las características del ganglio, ver si tiene un solo ganglio o si tiene varios. O sea, son adenopatías generalizadas, la consistencia es blanda, duroelástico, duropétrea. La consistencia duropétrea nos hace más pensar en tumores sólidos, no tanto en linfomas. Y lo mismo con la movilidad, si es móvil o fijo. Cuando está adherido a planos profundos, pensamos más en tumores sólidos, no tanto en linfomas, ¿sí? Y después el dolor. Uno piensa que el ganglio del linfoma no duele, pero esto no es tan así, ¿sí? Generalmente uno asocia el dolor con algo infeccioso, pero a veces el ganglio, cuando tiene necrosis, porque es un ganglio que creció muy rápido, puede ser también doloroso a la palpación, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales uno siempre piensa que un ganglio, uno lo toca y duele, tal vez es más infeccioso porque creció muy rápido, ¿sí? Pero bueno, sepan que esto no siempre es así. Este paciente, de hecho, tenía dolor a la palpación. Bueno, todavía no les dije el examen. Y después, bueno, esto les puse, después léanlo bien, según el sitio de las adenopatías, ¿sí? Que hay otras causas, obviamente, además del linfoma, ¿sí? Por ejemplo, las occipitales raramente son causas malignas, realmente son más infecciosas, porque, bueno, drena toda la parte del cuero cabelludo y la nuca. Las cervicales pueden ser infecciosas, pueden ser procesos linfoproliferativos. Las supraclaviculares, importantes, siempre son patológicas, ¿sí? Y lo que es muy importante que sepan de esta diapositiva es que la adenopatía supraclavicular derecha drena todo lo que es mediastino, pulmón, esófago, ¿sí? Y la supraclavicular izquierda drena todo lo que es retroperitoneo, ¿sí? O sea, puede ser linfoma por compromiso de ganglios retroperitoneales o también cáncer de estómago, páncreas, riñón, ovario, etc. ¿Sí? Pero sepan bien qué drena cada ganglio supraclavicular. Y después los inguinales pueden ser linfoproliferativos, pero también infecciones en los inferiores. Una pregunta. Bueno, nuestro paciente... Una pregunta. Sí. Entonces, cuando palpo ganglios, lo que voy a tener es, no necesariamente dolor, pero ¿cómo va a ser la consistencia del ganglio? Eso no me llegó a quedar muy ¿Es por claro. linfoma? Sí. Si es por linfoma, o sea, el ganglio es más blandito, digamos, se llama duroelástico la consistencia, como más renitente, ¿sí? No es duro, que sería duro como una piedra, ¿sí? Eso uno piensa más en un ganglio de una metástasis, ¿sí? Que son bien duros como una piedra. El ganglio de un linfoma es como más elástico, ¿sí? A la palpación. Ok, genial. ¿Y está parecido. como adherido también a los No, planos? es más móvil, en cambio Okay. el ganglio de una metástasis, un tumor sólido, está fijo, está adherido a los planos profundos. El ganglio del linfoma no está tan adherido a los planos profundos, ¿sí? Ok, genial, gracias. No. Bueno, este paciente entonces tenía una lesión duroelástica, ¿sí? Que era centro abdominal y que medía aproximadamente a la palpación más de 10 centímetros, ¿sí? Y era doloroso, ¿sí? Y además de eso tenía una adenopatía axilar derecha, ¿sí? Del resto no se le palpaba ningún otro ganglio, ¿sí? Pero predominaba esa gran masa abdominal. Bueno, ahora cómo avanzamos en el diagnóstico de este paciente. Obviamente que tenemos el paciente con la masa esa en el abdomen, hay que hacerle una biopsia, ¿sí? Idealmente para diagnosticar un linfoma, si sospechamos un linfoma, la biopsia tiene que ser incisional o excisional. Es una biopsia quirúrgica, sacar un pedacito del tejido, ¿sí? Si es una masa, un pedacito de la masa, o si es un ganglio, se saca todo el ganglio, si es un ganglio chiquito, ¿no? Pero no nos sirve la punción aspiración con aguja fina. Esto no nos sirve porque perdemos la arquitectura del tejido, ¿sí? Solo aspiramos linfocitos y después nos van a decir sí que hay linfocitos, tal vez nos pueden decir por marcación que son patológicos, pero no vamos a saber cuál de toda esa lista de linfomas kilométrica es, ¿sí? Porque para hacer el diagnóstico de patólogo necesita haber conservado la arquitectura, saber la arquitectura del tejido, ¿sí? Entonces la PAF no nos sirve, ¿sí? Si pensamos en linfoma. Ahora, si es un tumor de pulmón con una metástasis, un ganglio metastásico, bueno, a los oncólogos sí les sirve hacer una PAF para ese caso. Nosotros ya sabemos que
lo más probable es que el diagnóstico sea un linfoma, no vamos a hacer una PAP, porque estamos perdiendo tiempo, ¿sí? Entonces hacemos una biopsia quirúrgica, y si no, hacemos un trucat, que es una aguja gruesa, que esto lo hacemos en situaciones especiales, podemos ser un paciente, no sé, está en terapia intensiva, grave, no lo podemos trasladar, y bueno, eso se puede hacer tal vez bedside, o sea, en la cama al lado de la cama del paciente, o a veces en las masas retroperitoneales, para no hacer una laparotomía o laparoscopía, ¿sí? No abrirle la panza al medio al paciente, se puede intentar con un trucat, ¿sí? O sea que está aceptado porque el trucat, al ser una aguja gruesa, saca como un cilindro de tejido y conserva la arquitectura, ¿sí? Si los ganglios están en mediastino, se puede hacer una mediastinoscopía para tomar la muestra de ganglio. Y donde ingresamos las muestras, se toman siempre, si pensamos en un linfoma, 3 muestras, ¿sí? Una muestra en solución fisiológica que entra para citometría de flujo, ¿sí? Que nos va para marcar y ver el inmunofenotipo de esa célula, que eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Otra muestra de solución fisiológica para citogenético, ¿sí? Para hacer un cariotipo, un bandeo G, y le puse más o menos un FISH porque dependiendo del tipo de linfoma que nosotros sospechemos, le vamos a pedir alguna traslocación tal vez específica para ese linfoma, ¿sí? Nosotros generalmente ya cuando vamos a biopsiar al paciente ya tenemos en la cabeza qué linfoma puede ser, entonces ya más o menos vamos orientando, ¿sí? Y le decimos a la persona de genética, bueno, que nos haga un FISH para tal cual traslocar, ¿sí? Y después, la anatomía patológica, esa va en formol o en líquido de Bowen. Lo que se le hace es una hematoxilina y una eosina para ver la arquitectura, la morfología de células, y además, después el patólogo le hace sobre el tejido la inmunistoquímica, que es como la marcación que se hace por citometría de flujo, pero en el tejido, digamos, ¿sí? Y estos dos estudios son todos complementarios, ninguno por sí solo hace el diagnóstico, sino que todos juntos, más la clínica, lo que hace el diagnóstico final, ¿sí? Por eso es tan importante tomar todas las muestras, siempre y cuando se pueda, ¿no? Obviamente a veces el paciente no llega así a la consulta, sino que ya viene biopsiado por un cirujano que solo tomó la muestra para anatomía patológica y nunca le sacó genético ni citometría, y bueno, a veces es muy importante el genético, a veces tenemos que rebiopsiarlo y bueno, es un lío, ¿sí? Pero si nosotros somos los que indicamos la biopsia, podemos hacerlo de manera prolija y ingresar todas las muestras. Esto no lo tienen que saber, pero les muestro para que sepan algunos linfomas, ¿sí? Por ejemplo, el linfoma folicular, ven en esta traslocación, que es la 1418, que es característica, ¿sí? Y esta es la marcación característica de este linfoma. El linfoma del manto tiene la traslocación 11-14. Es una marcación característica. Y también el Burkitt, que tiene la 14. No todos los linfomas tienen su mutación característica, o sea, su traslocación, pero bueno, hay algunos que sí, eso nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, y esto desde el punto de vista molecular también, bueno, vemos, por ejemplo, el linfoma folicular, la traslocación 14-18, la que hace que se sobreexprese el BCL2, que es una proteína antiapoptótica, entonces la célula prolifera. En el linfoma del manto, la traslocación 11-14 hace que se sobreexprese la ciclina de 1. Y bueno, lo mismo. Y en el Burkitt, la traslocación 8-14, que hace que se sobreexprese el Chicos, bueno. no tienen, perdóname, Enriqueta, Sí. Sepan que es fundamental para el diagnóstico oncohematológico, pero no tienen por qué saber las traslocaciones. No, eso se lo puse para que sepan. No, seguro, es fundamental para el diagnóstico, pero no tienen por qué saberlo. No, yo hay cosas que se los pongo, por eso se lo aclaro. Esto no lo tienen que saber, pero se los pongo para que vean por qué es importante tomar un genético, por qué es importante la citometría, o sea, porque después cada linfoma tiene su marcación, su genético, después no lo tienen que saber, ¿sí? Pero sí que les quede que si piensan que es un linfoma, hay que tomar todas las muestras porque el diagnóstico... Exactamente, no hay que desperdiciar la muestra, porque eso no, tal cual. Puede implicar, y además, supongamos, si el paciente porta alguna inmunodeficiencia como HIV, aparte, parte del material se envía a bacteriología, a micobacterias, porque en esta época no tanto, no, pero cuando puede ocurrir el paciente que ignora que tiene la infección por HIV y desarrolla linfadenopatía, pero ya está en una etapa de inmunodeficiencia importante,
y puede tener, nos ha ocurrido en las primeras épocas del HIV, que además de un linfoma, podía tener una micobacteria el paciente. Claro, tal cual. En Por esos eso casos, parte del material se envía a los microbiólogos. cultivo. Sí, sí, obvio. Por eso es importante la toma de muestra, porque es preferible demorarse, obviamente siempre que se pueda, ¿no? Porque hay situaciones urgentes a veces, pero demorarse un poco y tomar un poco más, y tomar bien todas las muestras, porque después uno empieza un tratamiento y ya embarró la cancha con todo. Entonces, mejor tomar bien todas las muestras antes de la cancha. Y además tampoco está bueno volver a rebiopsiar al paciente porque uno se olvidó de, no le tomé genético. Nos pasa cuando los cirujanos a veces toman las muestras que solo sacan para anatomía patológica y lamentablemente tenemos que rebiopsiar al paciente. Y nada, no queda otra a veces. Pero bueno, es volver a someter al paciente a una biopsia. Claro. Ahora nosotros los tenemos entrenados a los cirujanos del hospital, que si sospechan un linfoma nos tomen todas las muestras y dentro de todo vienen siempre sacando 3 muestras. Porque si no, si son encima biopsias por mediastinoscopía, biopsias difíciles, o sea, es todo un tema. ¿Sí? Claro, es un procedimiento invasivo. Por eso. Pero bueno, nada, no tienen que saber ni las translocaciones, ni la marcación, nada, eso es para que sepan que existe. ¿Sí? ¿Y a este Bueno, muchacho le sacaron ¿qué le sacaron? ¿La adenopatía axilar? no, ¿O a le hicieron una este biopsia por muchacho, no, la adenopatía axilar no era muy, a ver qué pasa, si bien era accesible, no era lo que predominaba en el cuadro. Entonces, fuimos a la masa abdominal, ¿sí? Justamente para no perder tiempo, porque no sabíamos si era patológica o no, porque no era muy grande. Entonces, lo que se hizo fue, para no someterlo a una laparotomía o laparoscopía, se le hizo, la masa estaba muy accesible, ¿sí? Y se le hizo una biopsia por Trucat, ¿sí? Que por suerte sirvió, y se ingresó muestra para todo, anatomía patológica, citometría y citogenética, ¿sí? Y acá les pongo, obvio que no para que sepan, pero es como ejemplo, ¿sí? Es lo que nos informa el patólogo. Los primeros 3 renglones, la proliferación de células de mediano a gran tamaño, de manera difusa, con moderada cantidad de figuras mitóticas y al lado surcos apoptóticos, todo eso es la descripción que ve el patólogo cuando le hace la hematoxia básica. Y después le hace las técnicas de marcación. El 1567 es el índice de proliferación, 95% es mucho, ¿sí? Esas son células que están replicando mucho. Y la conclusión entre la arquitectura y la marcación pone que es un linfoma B de alto grado, ¿sí? Es centrogerminal, esto es por la marcación, no lo tienen que saber, y doble expresor, que expresa BCL2 y MYC, no importa, dentro de la clasificación se llaman doble expresores, ¿sí? Ese es el diagnóstico. Es un linfoma de B de alto grado muy agresivo, ¿sí? El FISH, el citogenético, el bandeo G no dio nada, no creció, o sea, se ve que el material fue escaso, o sea que no sirvió, no se pudo ver si tenía alguna mutación extra. Como tenía masa abdominal, este crecimiento tan rápido y un par de cosas más que ahora les voy a decir, la sospecha inicial nuestra, cuando lo vimos al paciente, era que era un linfoma Burkitt, ¿sí? Por eso le pedimos el FISH para la translocación 814, que es esta, la del MYC, es esta la del MYC, con la cadena pesada de la inmunoglobulina, que se vio nada más en el 14% de las células, o sea, no estaba en todas las células, pero algunas la tenían, y también se le pidió un FISH para el BCL2 para ver si tenía la mutación, a pesar, o sea, lo expresaba en la anatomía patológica, en el tejido, pero queríamos ver si además tiene la mutación, porque si tenía también esta mutación cambiaba de linfoma, pero dio negativo, no importa, son cosas que le pedimos al paciente, ¿sí? No lo tienen que saber. Chicos, el linfoma Burkitt suele dar gran masa tumoral. Claro, justamente da gran masa tumoral abdominal, ¿sí? Y algo que ahora les voy a mostrar que tenía el paciente en el laboratorio. Por eso fue la sospecha, pero la realidad es que después, entre la anatomía patológica, los resultados genéticos y la citometría de flujo, no terminó dando para un Burkitt, ¿sí? Sino para este linfoma B de alto grado, ¿sí? Como exámenes complementarios, ¿qué más le pedimos a este paciente? Bueno, obviamente un laboratorio completo, ¿sí? Con hemograma, hepatograma, función renal, ácido úrico. El froti de sangre periférica no se lo hacemos a todos los pacientes con linfoma, solo si vemos que tiene algo alterado en el hemograma, si vemos que tiene fórmula invertida o leucocitosis con linfocitosis, porque si es un hemograma normal, con blancos normales, fórmula conservada, el frotis no me va a aportar mucho, ¿sí? Pero si tiene
fórmula invertida o premio linfocitos, tal vez podemos ver en el frotis los linfocitos con alguna característica particular en su morfología. Después de imágenes, yo acá le puse la radiografía de tórax, donde se puede ver ensanchamiento de mediastino si el paciente tiene masa mediastinal, pero la realidad es que si uno ya está encarando para un linfoma, le hace directamente una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, ¿sí? La ecografía abdominal, si tenemos midiendo el vaso, que no es que se hacemos a todos, en la tomografía ya se ve si el vaso está agrandado o no, pero bueno, en el caso de algún linfoma que solo compromete el vaso, está bueno tal vez la ecografía, porque después es un estudio fácil de hacer, barato, y que uno lo puede seguir y no hacerle tomografía cada 2 por 3 al paciente. Y no estás irradiándolo a cada rato. Claro, tal cual, por eso. Si es un linfoma que tiene tal vez solo compromiso esplénico con gran esplenomegalia, ahí sí se hace porque después te sirve para hacer. Pero si no, no le haces una ecografía. Y después la endoscopía, solamente si el paciente tiene síntomas tubo digestivo o en algunas histologías especiales como el linfoma del manto, que se caracteriza por tener compromiso tubo digestivo, si no tampoco uno se lo hace a todos los pacientes. Y después tenemos el estudio que es el PET-CT, que no sé si escucharon hablar, pero que es una tomografía con emisión de positrones, donde el paciente se da glucosa marcada con flúor radiactivo y se le hace una tomografía y después se superponen las dos imágenes y los lugares donde hay tumor, ¿sí? El tumor tiene mucha avidez por la glucosa, si consume mucha glucosa, entonces se ve así de este tipo flujo brilloso, ¿sí? Obviamente que también las infecciones pueden dar esta captación, pero los tumores, generalmente los de alto grado, ¿sí? Captan mucho esta glucosa y entonces nos sirve para estadificar, porque muchas veces, como es un estudio más sensible que la tomografía, a veces puede cambiar la estadificación. En una tomografía tal vez no se ve un ganglecito en retroperitoneo y en el PET sí se ve, ¿sí? Si es muy chiquitito. Entonces, bueno, obviamente que no se lo podemos hacer a todos los pacientes, pero bueno, si no tuviese la posibilidad, uno tal vez los estadificaría todos con un PET inicial, ¿sí? A mitad de tratamiento es muy importante en el Hodgkin, no tanto en el resto de los linfomas, pero en el linfoma de Hodgkin es muy importante porque es pronóstico. Y después, al final del tratamiento, a todos los linfomas le hacemos el PET porque es lo que nos va a mostrar si el paciente respondió y está en remisión completa o no respondió, ¿sí? O sea que el de final de tratamiento sí o sí lo hacemos. Sí, sí, yo tengo que elegir, tengo un paciente que no tiene cobertura y va a tener que pagar él el PET y tengo que elegir uno y bueno, elijo el de final de tratamiento, ¿sí? Porque hay prepagas o obras sociales que no autorizan los 3 estudios. Ah, no, por eso, sí. El de mitad de tratamiento y el de final de tratamiento. Ah, no, hay algunos que te autorizan 1 por año, hay otros que no hay problema, o sea, por eso. Entonces uno a veces se tiene que adaptar. Bueno, y después como otro examen complementario para terminar, digamos, con los exámenes que hay que hacerle a un paciente con linfoma, es la punción, aspiración y biopsia de médula ósea, ¿sí? Siempre hay que ver si la médula ósea está comprometida o no, ¿sí? Obviamente uno ya se da una idea, porque si un paciente tiene un hemograma normal, difícilmente tenga la médula comprometida, porque un paciente con médula comprometida va a tener alguna citopenia, o va a tener linfocitosis, pero bueno, puede ser que haya un compromiso de médula muy incipiente, que no se vea reflejado en el hemograma todavía, pero que cuando hacemos la biopsia está, ¿sí? Si podemos, le entramos la muestra citometría de flujo, citogenética, anatomía patológica, ¿sí? También siempre hacemos un aspirado que extendemos sobre unos vidrios, y vemos la morfología nosotros en el microscopio. Esta es la aguja que utilizamos, ¿sí? Y se hace en la espina ilíaca, en la cresta ilíaca, en la espina posterior superior, ¿sí? Y acá vemos, se atraviesa, bueno, obviamente la piel, el tejido celular subcutáneo, la cortical del hueso, y por debajo de la cortical está la médula ósea, ¿sí? Si uno aspira con una jeringa, viene sangre, y esa sangre es la que entramos para genética, para citometría y la que extendemos en los vidrios, y después, con esta misma aguja, tomamos 2 centímetros de este tejido, ¿sí? Que es mínimo lo que hay que tomar, ¿sí? 2 centímetros, y es lo que después analiza el patólogo, ¿sí? Bueno, este paciente en el laboratorio tenía un hemograma normal, ¿sí? Función renal normal y tenía un ácido úrico de 9,7, o sea,
parecía como que estaba haciendo, iba de la mano una unidad de 1500 y el resto era todo normal, serologías virales negativas, siempre tenemos que pedir serologías virales. Le pedimos un PET que tenía, ahora les muestro la foto, compromiso supra e infradiafragmático, y ese conglomerado que nosotros le palpábamos de 10 centímetros, en realidad eran 3 conglomerados. Uno medía 95 milímetros, el otro 81 y el otro 138 por 14. Ahora les muestro la foto. Y la biopsia de médula que le hicimos no tenía infiltración por el linfoma. Esta es la foto del PET del paciente. Miren lo que era. Todo esto, o sea, era el linfoma. Todo esto que está brilloso. O sea, no era una masa voluminosa. Nosotros masa voluminosa llamamos una masa de más de 10 centímetros. Eran 3 masas voluminosas, 3 masas bulky. O sea, era terrible lo que tenía. Bueno, ¿cómo lo estadificamos? O sea, después de todos estos estudios que hicimos, los estudios complementarios, pasamos a la estadificación. Decimos, bueno, ¿qué estadio es el paciente? ¿Sí? No sé si conocen la estadificación de Ann Arbor, ¿sí? Surge para el linfoma Hodgkin, pero se usa para todos los linfomas, ¿sí? Los clasifica en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. 1 cuando tiene afectación de un solo grupo ganglionar, 2 o más grupos ganglionares, pero siempre de un mismo lado del diafragma. Estadio 3 cuando tiene afectado a ambos lados del diafragma, y estadio 4 cuando tiene compromiso de médula ósea o sitios extranodales. Y se le pone un sufijo que puede ser B si tiene síntomas B, A si tiene ausencia de síntomas B, y X si tiene masa bulky mayor de 10 centímetros. S si tiene esplenomegalia, ¿sí? Y después el tema del pronóstico, yo estoy hablando acá en general, ¿sí? El pronóstico lo va a dar ante todo el tipo histológico. No es lo mismo un linfoma Burkitt o el linfoma B de alto grado de este paciente a un linfoma folicular, que es un linfoma de bajo grado, o un linfoma marginal esplénico, que es un linfoma de bajo grado, o un linfoma de Hodgkin, que ya vamos a ver que tienen buen pronóstico, ¿sí? Entonces, ante todo el pronóstico... Enriqueta, le pregunto a los chicos, ¿qué estadio tenía este paciente? Ahora se los pongo. Ahora se los pongo. No, pero para ver si ya lo pueden razonar. Bueno, sí, que lo digan ellos qué estadio tenía. Tenía compromiso supra e infradiafragmático sin compromiso de médula ósea. 3. Sí, estadio 3, y no tenía síntomas B, o sea que... Si no es B, ¿qué es? La ausencia de B es A. Es A cuando no tiene síntomas B, y después tenía masa bulky, o sea, masa voluminosa, y entonces ahí le agregamos la... O sea, en la próxima diapositiva les puse el estadio y el pronóstico de este paciente. Pero bueno, el pronóstico está dado más que nada por el tipo histológico. Después tenemos factores pronósticos clínicos. Hay scores, ¿sí? No todos los linfomas tienen scores, pero los que yo más les estoy nombrando tienen sus scores, que ahora se les voy a mostrar ejemplos, no para que lo sepan. Está el IPI, para linfomas difusos de células grandes, el FLIPI, el MIPI. Bueno, son scores pronósticos con parámetros clínicos, ¿sí? Después están los factores pronósticos genéticos. Esto surge si hay alguna mutación genética o algún arreglo molecular de mal pronóstico. Eso también se agrega. Y después están los propios del huésped, ¿sí? O sea, si el paciente tiene comorbilidades, el performance, todo eso también va a impactar en el pronóstico, porque no es lo mismo un paciente joven, sin enfermedades, que pueda hacer un tratamiento, el tratamiento que tiene que hacer con súper intensivo, porque sabemos que lo va a tolerar, que un paciente viejito con enfermedad coronaria, que no le vamos a poder hacer ese tratamiento, porque lo vamos a matar y le tenemos que hacer un tratamiento menos intensivo. Entonces eso también le impacta al paciente en el pronóstico. Entonces es todo, tenemos factores propios del huésped, el tipo histológico, estos scores pronósticos que utilizamos, y después la parte genética, que también es importante. Entonces, en nuestro paciente dijimos, entonces el diagnóstico fue un linfoma B de alto grado, era doble expresor, eso es por algo que expresaba en la anatomía patológica algo de la marcación, no importa, ¿sí? Y es acá me olvidé de poner A, estadio 3X, 3AX, ¿sí? Y el huésped es un paciente joven, sin enfermedades, con buen performance, o sea, en ese sentido bien, pues le podíamos hacer una quimio muy intensiva, ¿sí?
El tipo histológico es un linfoma B de alto grado, y el tema de ser doble expresor, esto que nos informó la patóloga, hace que sea más malo, ¿sí? O sea, más agresivo. Después, dentro de los scores pronósticos, para este linfoma Suselipi, que ahora les voy a mostrar qué es, bueno, él tenía un score intermedio bajo, ¿sí? O sea que estaba ahí, en ese sentido no tan mal. Y después el genético, o sea, el bandeo G no tenía metafases, o sea, no se pudo ver si tenía un cariotipo complejo, que significa que tenga 3 o más mutaciones en el genético. Probablemente lo tuviera, pero no lo sabemos porque nunca crecieron las células y no se pudo hacer la división y ver las células en metafases para hacer el bandeo G, o sea que no tenemos ese dato. Sí sabemos que había un porcentaje de células, 14%, que tenían esa traslocación, pero no sabemos más que eso, o sea que eso del genético nos queda ahí como interrogante. Pero en líneas generales tenía un linfoma muy agresivo, que ya era más malo por ser doble expresor, en un huésped que se podía bancar una quimio superintensiva, que fue lo que le hicimos, y bueno, y después del tratamiento, que no importa cuál fue, el paciente negativizó el PET, ven cómo tenía al principio todo este compromiso que después desaparece, ¿sí? Y todo esto de acá también, que era linfoma, que solamente le quedó esto acá chiquitito, que acá lo pone, lo marca el que hace el estudio, y después sobre acá le hicimos radioterapia, pero al día de hoy, después de 1 año y medio, el paciente sigue en remisión completa, ¿sí? O sea que dentro de todo le fue bien. Pero le tiramos una quimio bomba atómica. Bueno, este se lo dejo después para que lo lean, es un algoritmo diagnóstico de estudio de adenopatía, ¿sí? Pero es más o menos lo que estuvimos hablando. Y después les quería hablar puntualmente de 3 linfomas que son los más frecuentes dentro de los no Hodgkin, como las características. Uno es el linfoma difuso de células grandes B, que dentro de los linfomas es el más frecuente de todos, ¿sí? 1/3 de todos los linfomas. Se da a cualquier edad, aunque su incidencia aumenta con la edad. Ven, más del 50% son mayores de 60, pero la verdad que se da a todas las edades. La presentación, obviamente, es con ganglios, pero no es rara la presentación extranodal, la verdad que se ve mucho, en un 40%. Es un linfoma con alto índice de crecimiento, o sea, alto grado, crece muy rápido, alto grado de agresividad. Y obviamente que los síntomas que presenta el paciente, como les hablé al principio, van a depender de dónde esté localizado. O sea, si es un ganglio que le creció, o si es un ganglio mediastino que le produjo un síndrome de vena cava superior, o como este paciente que tiene una masa en el abdomen, o sea, o tal vez hemos visto linfoma difuso de células grandes de tiroides, hemos visto de cardíacos, una chica, me acuerdo, había tenido un linfoma difuso de células grandes de vulva, o sea, en los sitios que se les ocurra, ¿sí? Generalmente, como crecen rápido, lo que yo les decía, que los linfomas de alto grado que crecen rápido, generalmente se diagnostican en un estadio precoz, estadio 1 y 2, porque uno los diagnostica rápido antes de que lleguen a la media, ¿sí? El caso del paciente ya era un estadio 3, pero porque era tan rápido que ya había comprometido a ambos lados del diafragma, pero no había llegado a comprometer la médula, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que los linfomas agresivos generalmente se diagnostican en estadios más localizados, ¿sí? Suelen generar... ¿sí? Enriqueta, discúlpame, pero nos va a quedar muy poco tiempo para linfoma Hodgkin. ¿En serio querés que hablemos de linfoma Hodgkin? Por lo menos que tengan una idea de por qué los linfomas se dividen en Hodgkin y no Hodgkin. Bueno, listo. Bueno, les dejo igual, acá están igual las filminas. Yo lo que quiero es que yo acá les puse los factores pronósticos, que esto es como ejemplo, así que no lo tienen que saber. Estas son las características del folicular, que es de bajo grado con su score, ¿sí? Porque son los scores que usamos. Este es el linfoma del manto con el score que es el MIPI, que es del manto, ¿sí? Pero no lo tienen que saber, es para que sepan que existe. Y el Hodgkin, que es el 30% de todos los linfomas, es más frecuente en hombre, es un linfoma que tiene muy buen pronóstico. El 80% se curan con la primera línea de tratamiento, ¿sí? Tiene una sobrevida a los 5 años del 85%, y tiene una distribución bimodal, sin primer pico de incidencia en adultos jóvenes y un segundo pico en mayores de 60 años, ¿sí? Se los divide en 4, o sea, se los divide en linfoma de Hodgkin clásico y no clásico, que es el predominio linfocítico nodular. El clásico, a su vez, se subdivide en 4 tipos histológicos: el esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos T y depresión linfocitaria. Eso lo van a ver seguramente en patología, ¿sí? Pero lo importante de este linfoma es que se caracteriza
por que la célula neoplástica, que es la célula de Hodgkin, que es mononucleada, que es esta de acá, y la célula de Redi-Steinberg, que es multinucleada, ¿sí? Se encuentran sobre un infiltrado inflamatorio que está compuesta por linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas, ¿sí? Y como ven, la célula tumoral, en relación al resto del tejido, es poca la cantidad de célula tumoral, ¿sí? La mayoría es este infiltrado inflamatorio, ¿sí? Esa célula tumoral, ¿qué estirpe es? Es estirpe linfoide, ¿sí? Es linfoide, antes no se sabía, pero después de estudios genéticos es linfoide B, ¿sí? Antes hasta se dudaba si era, si era linfoide, ¿sí? Durante mucho tiempo se dudó. Sí, se sabe que es estirpe linfoide y se sabe que es linfoide B, ¿sí? Pero es una célula que en relación al tamaño del resto de las células, como ven acá, es gigante, ¿sí? Y puede ser multinucleada, que es la de Redi-Steinberg, o con un solo núcleo, mononucleada, que es la de Hodgkin. Pero la mayoría del tejido tumoral es este infiltrado inflamatorio. Entonces esto es muy importante porque es la marcación característica, no importa. Tiene un inmunofenotipo particular y como ven, en un porcentaje marcan CD20, que es el marcador del linfocito B. O sea, esto nos habla de que viene del linfocito B, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La citometría de flujo no nos sirve. ¿Por qué? Porque las células son muy grandes y el citómetro no las detecta. Y encima son grandes y son poca cantidad en relación al tejido. Entonces uno pasa la muestra por el citómetro y da negativa, no marca nada, ¿sí? Entonces ya ahí uno, si viene con una sospecha de un linfoma, le hace la biopsia, la citometría es negativa, ya empieza a sospechar que es un Hodgkin, ¿sí? Porque esas células como que el citómetro no las detecta y encima son pocas, ¿sí? Entonces la citometría, al de citometría le da normal, no le da nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el inmunofenotipo? Se estudia solamente por el material de biopsia. Se hace la inmunistoquímica en el tejido. Ahí sí, el tejido, que son esas fotitos que yo les mostré, que es lo que ve el patólogo, ya ve esa morfología muy característica y sobre esa célula le hace la marcación con CD30, CD15, ¿sí? Entonces ya con eso termina de completar el diagnóstico. Pero la citometría en el Hodgkin no nos sirve. Genético no tiene alteraciones genéticas características ni recurrentes, no es como estos linfomas que yo les nombré, que algunos tenían sus translocaciones, en el Hodgkin no hay, y la manifestación clínica es como los otros linfomas, que hablamos de generalidades, o sea, una adenopatía periférica, no es raro, la masa mediastinal es bastante frecuente, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con masa mediastinal, siempre tiene que empezar con un Hodgkin o linfoma primario mediastinal, como que son los dos linfomas que el linfoma primario mediastinal es un tipo de linfoma no Hodgkin, ¿sí? Después el prurito, esto sí es característico del Hodgkin, el dolor ganglionar tras ingesta de alcohol, estas son todas cosas bien características del Hodgkin. La fiebre intermitente, ¿sí? Que recurre, que dura semanas y después desaparece. Y después el déficit de inmunidad celular, son pacientes que tienen predisposición a infecciones por tuberculosis, hongos, etc. Después, los exámenes complementarios es lo mismo que en los linfomas no Hodgkin, o sea, pedimos laboratorio completo, las serologías virales, el PCC acá es muy importante. Idealmente es un paciente que uno le pide PET al inicio, a la mitad del tratamiento y al final del tratamiento. Son pacientes que necesitan los 3 PET, ¿sí? Porque el PET de mitad de tratamiento es pronóstico. Un paciente con PET de mitad de tratamiento, con un Hodgkin negativo, es un predictor de muy buen pronóstico, ¿sí? Biopsia de médula, todo lo mismo que para los otros linfomas, ¿sí? Y la estadificación, obviamente, la estadificación de Ann Arbor, exactamente lo mismo que lo que les hablé, ¿sí? Se estadifican igual y tienen un score pronóstico que es el IPCS, que toma estos parámetros, ¿sí? No importa, esto se lo puse para que lo vean que existe, también tienen su score pronóstico. Pero bueno, es un linfoma que tiene buen pronóstico, se cura en el 80, 90% de los casos con el tratamiento de primera línea, y no solo eso, sino que encima después del tratamiento de primera línea tiene muchos más tratamientos para hacer, ¿sí? Y se puede rescatar bastante bien con tratamientos de segunda línea, cosa que a veces con otros linfomas no Hodgkin, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, es un paciente que si sabemos que se recae o no responde al tratamiento de primera línea, era un paciente que ya no tenía ya mucha chance. Si bien el paciente que uno le iba a seguir haciendo tratamiento porque era joven, son los pacientes que nosotros decimos, bueno, ya no hay mucho más para hacer, digamos, ¿no? El Hodgkin no, el Hodgkin tenemos para, si el paciente recae, lo podemos, a esos que recaen, al 50% los rescatamos con segunda línea de trasplante. Si recae después del trasplante, tenemos también medicación
ya blancos moleculares para tratarlo, o sea, hay mucha medicación y nueva que surgió también en los últimos años para el tratamiento. O sea que si uno tiene que elegir entre tener un linfoma Hodgkin o Hodgkin, obviamente que elige el Hodgkin, ¿sí? Y si Pero hay bueno, que la forma de... ¿eh? si hay que elegir un Hodgkin, ¿cuál es de los tipos los tipos histológicos, cuál es el peor y cuál es el mejor? No, más o menos, no hay tanta diferencia. En realidad la diferencia entre los tipos histológicos es más que nada la histología y en quienes se presentan, ¿sí? Y después el no clásico, está más cercano, es un linfoma que marca para CD20, está más cerca a un linfoma no Hodgkin, tal vez un Hodgkin, ¿sí? Se trata con rituximab y se puede usar el tratamiento más de un linfoma no Hodgkin y tiene un curso tal vez más indolente, pero después, más o menos, la diferencia es más que nada a nivel histológico, digamos. La verdad que los que más vemos nosotros es el esclerosis nodular y el celularidad mixta. Estos dos son los que más vemos. Estos son bastante más raros, ¿sí? ¿Ustedes ya los vieron, chicos, esto en anatomía patológica? En Pato vimos, y como los de peor pronóstico, según me acuerdo, es el de celularidad mixta y el de depresión linfocitaria, creo. Sí, pero en líneas generales es un linfoma que tiene Según me buen dijeron, progreso. pero ni idea. Igual Es un la linfoma clase que fue más tiene, de todo marcadores en Pato. sí, pero es un linfoma que en líneas generales tiene buen pronóstico de por sí. No, por No, eso quería que les comentaras algo sobre el linfoma Hodgkin. sí, más que nada, o sea, lo que le tiene que dar el concepto es que el linfoma Hodgkin en general tiene buen pronóstico, ¿sí? Después, obviamente, en la práctica clínica, independientemente de la histología, en el Hodgkin hemos visto Hodgkin mucho, y esto ya no tiene que ver con la histología, hemos visto Hodgkin muchos más agresivos y otros muchos como más buenitos, ¿sí? Y eso ya depende de la biología de la enfermedad, pero no tanto en el tipo histológico, ¿sí? No es como en el linfoma no Hodgkin, que yo digo, no, bueno, el Burkitt o el linfoma de alto grado es mucho peor que el linfoma follicular, obvio que sí. Acá en línea general el linfoma Hodgkin tiene buen pronóstico, pero después uno en la práctica ve que hay linfomas Hodgkin que tal vez son más agresivos independientemente de la histología, y es algo que tiene que ver más con la biología de la enfermedad, que no, tal vez cosas que no saben, mutaciones o cuestiones genéticas, ¿sí? El comportamiento del linfoma. Pero en líneas generales, el 80% se curan con la primera línea, o sea, eso es un montón, y de los que no, el 50% se curan con la segunda línea, o sea, me parece que nada, es un linfoma que uno, como les digo, elegiría si le tiene que tocar de un linfoma, ¿no? Y no los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Que nada, tenemos desde linfomas muy poco agresivos y muy indolentes a linfomas súper agresivos. Lo malo de los linfomas indolentes, los de bajo grado, es que no se curan. Como la célula se divide de manera lenta, no son tan sensibles a la quimio. Entonces uno los trata, los controla, pero no los termina de erradicar, ¿sí? Porque la célula no se divide tan rápido, entonces nunca termina de matarla. En cambio, el linfoma agresivo, si bien es muy agresivo, son muy quimiosensibles. Entonces, si uno logra eliminarlo con la primera línea de tratamiento, probablemente si lo cura, lo logra curar, ¿sí? El tema es que si no lo logra curar ahí, ¿sí? Por ejemplo, este paciente que yo les mostré el ejemplo, logró entrar en remisión completa y aparentemente después de 2 años uno dice, bueno, está curado el paciente, ¿sí? Pero era un paciente que hay que curarlo con la primera línea, porque si no lo curas ahí, ya después no lo curas más, no es como el Hodgkin, que tenés después un montón de posibilidades, ¿sí? Su posibilidad es esa, es la primera línea y listo, por eso ahí uno le tira con todo lo que tiene, ¿sí? Pero bueno, los linfomas agresivos, digamos, en ese sentido, si uno los logra curar con la primera línea, los cura. En cambio, el linfoma de bajo grado no es tan agresivo, uno puede estar años, pero tampoco uno nunca las termina como de curar, ¿sí? Porque siempre la célula está ahí, uno nunca la termina de matar a la célula, ¿sí? Como que son las dos caras, ¿no? Ahí es como que no sé, uno decir que elegiría, bueno, es difícil. Prefiero el Hodgkin, ¿sí? Y después yo les dejé acá dos casos, pero para que practiquen esto de los estadios, ¿sí? También, para estadificar, digamos, qué tipo de estadios son, ¿sí? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
es la foto que sacaron el otro día? Esa es la foto que sacamos el otro día, sí. Sí, que Andrés se retrasó porque estaba sacando la foto. Ah, yo digo, ya la deben haber puesto. Ahí está Andrés. Yo digo, ya la deben haber puesto, por eso me dijiste la foto que sacamos el otro No, día. el viernes fue, o el jueves. El jueves, el jueves, sí, el jueves. El día del Ateneo. Claro, el día del Ateneo, exactamente, sí. Que hace un frío de morirse. Sí. Exactamente. Enriqueta, te voy a agradecer las preguntitas para el examen parcial. Sí, sí, obvio. Y si tienen alguna pregunta, yo les puse. ¿Sabés qué? Que sean bien conceptuales. Sí, Bien sí, sí, sí. conceptuales. Por eso yo todo el tiempo les aclaro que yo a veces les pongo cosas, pero para que sepan que existen y que están, para que vean que la complejidad a veces del diagnóstico, pero que no las tienen que saber, obviamente, ¿sí? Y cuando les hablo del linfoma en general, porque la verdad que más o menos entre el Hodgkin y el no Hodgkin, la clínica más o menos es parecida. Salvo esas cosas puntuales del linfoma no Hodgkin que tienen prurito, que tienen tal vez más frecuente masa mediastinal, o esto del déficit de inmunidad y que tiene más predisposición a TBC, o el dolor ganglionar post-ingesta. Después, nada, es crecimiento de los ganglios, pueden tener compromiso extranodal. El Hodgkin también hemos visto con compromiso extranodal, de hueso, de un montón, o sea, de pulmón, o sea, las manifestaciones son más o menos para todo lo mismo, ¿sí? Y después lo que varía es a nivel histológico, la diferencia de la célula tumoral, de esa célula de red Stenberg o de Hodgkin, en ese infiltrado inflamatorio, la citometría que no es diagnóstica, por eso necesitamos la anatomía patológica sí o sí. Eso es más que nada, y el buen pronóstico que tiene el Hodgkin, ¿sí? Pero después, desde el punto de vista clínico, digamos, más o menos, me parece más diferenciar tanto un paciente con un linfoma súper agresivo o un linfoma más de bajo grado, ¿sí? El Hodgkin generalmente el crecimiento no es un linfoma agresivo y suele venir ya con varios meses de evolución, no es un paciente que viene con un ganglio que le crece en un mes, ¿sí? Generalmente son pacientes que vienen con varios. De hecho, yo tengo un paciente que hoy arrancaba quimio con un Hodgkin, hace un año que estaba con el ganglio, que obviamente le llegó a crecer porque estuvo un año esperando para biopsiarse y le creció ya un tamaño voluminoso, pero si eso hubiese sido un linfoma no Hodgkin agresivo, ya no estaba en este mundo. Y que es muy Pero eso más que nada. importante el alto grado de sospecha clínica, ¿no es cierto, Enriqueta? Es que por eso digo, uno cuando ya interroga al paciente ya más o menos tiene en la cabeza, esto es un linfoma de alto grado o de bajo grado. Y si no es un linfoma muy agresivo y es un paciente de 20 años y tiene algunos síntomas medio prurito o algo así, ya sospecha ahí 20 años con prurito y ganglios, así que viene ya hace varios meses, ya sospecha un Hodgkin, ¿sí? Pero si es un paciente con ganglios que vienen de hace muchos meses, pero es un viejito, tal vez sospecha un linfoma folicular. O sea, ya uno cuando está interrogando al paciente, ya en la cabeza ya sabe para qué linfoma está encarando. Tal vez para los chicos que son estudiantes es difícil eso, porque incluso yo cuando hacía clínica, para mí era como una bolsa de gatos, más o menos. Tampoco era que recién cuando uno empieza a hacer la especialidad, lo tiene todo así bien claro. Entiendo que tal vez no, son todos linfomas, todo lo mismo. Pero nosotros ya cuando interrogamos al paciente ya sabemos más o menos qué linfoma tiene, ¿sí? Y siempre Una decimos, consulta. para mí es esto. ¿Eh? Una consulta. Entonces, para cerrar lo de síndrome de vena cava superior, lo que pienso primero, o sea, ante una masa mediastínica, es un no Hodgkin o Hodgkin. Cualquiera de los dos puede ser. O sea, masa mediastinal puede ser un Hodgkin, que no es infrecuente que se presenten como masa mediastinal. Dentro de los no Hodgkin hay uno que es el linfoma primario mediastinal, ¿sí? Que como lo dice el nombre, es de mediastino, que se presenta como masa mediastinal. Y después puede ser un linfoma no Hodgkin sin ser una entidad particular, que tengan compromiso mediastinal. Y después ya tenés las leucemias, la leucemia linfoblástica que se puede presentar como una masa mediastinal, ¿sí? Esas son como las 3 causas de masa mediastinal: linfoma Hodgkin, linfoma primario mediastinal y la leucemia / linfoma linfoblástico T, ¿sí? Puede ser tanto de las dos, porque me acuerdo que en el parcial pasado, creo como que medio se pusieron una pregunta de sangre que se chispoteó y decía que una persona tenía un
o sea, tenía una masa mediastínica y entre las opciones decía linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y había otras opciones más y había que marcar. No teníamos idea porque no, o sea, no la habíamos visto todavía, pero digo, Sí, es la verdad que indiferente. poner O sea, masa mediastinal, si es un linfoma Hodgkin o un no Hodgkin, sí, es engañoso porque la verdad que puede ser cualquiera de los dos. ok. Aclaro que esa pregunta no la hice yo, ¿eh? Sí, nosotros tampoco hubiéramos hecho esa pregunta, porque la verdad, masa mediastinal, lo primero que se te ocurren son tres cosas. Un Hodgkin, si es hombre, uno piensa en un Hodgkin, ¿sí? Porque es más frecuente, si es un hombre joven, en un Hodgkin. Si es una mujer joven, en un primario mediastinal, porque el primario mediastinal se da en mujeres de 30 años, ¿sí? Con masa mediastinal. No quiere decir que no hayamos visto mediastinales en hombres, ¿no? Y Hodgkin en mujeres, pero si es joven, masa mediastinal, es hombre, Hodgkin. Si es mujer, primario mediastinal. Y después tenés la entidad que es la leucemia barra linfoma T, ¿sí? Que es una leucemia, pero que tiene una masa mediastinal. Y bueno, nada, ese de nombre, mujer, digamos. Pero son las tres causas, digamos, de masa mediastinal, ¿sí? O sea que poner masa mediastinal, si es un Hodgkin, no Hodgkin, qué sé yo. Si yo tengo que elegir, te hubiera dicho, bueno, un no Hodgkin. Acá estoy leyendo la pregunta y entre las opciones había linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, linfoma Hodgkin, linfoma marginal y linfoma folicular. Y era una mujer de 22 con masa mediastinal y síndrome de la cava superior. Y lo que pasa es que o sea, depende, porque el linfoma primario mediastinal es un subtipo del linfoma difuso de células grandes B. Entonces ahí yo lo hubiera aclarado. O sea, con esas opciones No, yo no, hubiera solo era porque apareció esa pregunta y No, pero es realmente que yo está no bien, porque. tenía idea, entonces, No, pero bueno, que tiré a tampoco. pegar. Es que está media confusa, porque si vos lees así, yo digo, bueno, hubiera puesto el linfoma Hodgkin. Pero la realidad es que el linfoma primario mediastinal, que sean mujeres, es un subtipo del linfoma difuso, son las grandes B. Es una variedad especial. Entonces poner un linfoma difuso tampoco está mal, ¿entendés? No está aclarado, pero bueno, si yo tuviese que elegir, hubiese puesto un linfoma de Hodgkin en las opciones. Okay. Y está esa pregunta está media confusa. Para mí, no sé quién la hizo, pero o hubiese sacado el difuso de las opciones, hubiese puesto marginal, folicular y una leucemia y un Hodgkin, y ya está, y ahí era fácil. O sea, era claro que era un Hodgkin, ¿sí? Pero justo poner un difuso